gustaría hablar durante unos minutos de una figura egregia de la historia de España, como es Isabel I, Isabel la Católica. Yo estoy convencido de que Isabel la Católica es el mejor rey de España. Cuando digo el mejor rey de España, lo digo con toda intención. Quiero decir que no he dicho reina, por supuesto es la mejor reina que haya habido en España, que haya ejercido el poder como tal, pero es que va mucho más allá. Es que yo creo que de verdad en su figura y en su obra pues se condensan todas las realidades, todas las capacidades para poderla declarar como el mejor monarca que nunca haya habido en España. ¿Por qué puedo decir esto de ella? Lo primero se puede decir en función de su propia obra y de los resultados de su obra, que fue el producto de una conciencia muy clara en ella desde muy joven, algo verdaderamente asombroso, de cuál era el papel que le correspondía en aquel momento tan difícil para la historia de Castilla, que es su reino original, para la historia de Castilla, correspondiente al reinado de su hermano Enrique IV, con hondas divisiones en el conjunto del reino, menoscabo del poder real y una situación que en muchos momentos pues, derivó hacia la simple y pura guerra civil entre facciones de la nobleza, entre los que el poder del rey pues, digamos, se disolvía actuando unas veces a favor simplemente de unos o de otros y otras veces pues, desconocido por todos, ¿no? En ese momento de honda crisis política, de honda crisis social que coincide con los años de la infancia y también de la primera juventud de la reina, sin duda ella tuvo que pensar mucho en cuál iba a ser su papel futuro. Y sin duda, y lo sabemos, por una persona de la profunda religiosidad que ella fue inculcada, sobre todo, según parece, por su madre y por su propio entorno, tuvo que pensar mucho en cuál era la misión que Dios le reservaba en la historia de esa Castilla, que ella también, a partir de cierto momento, intuyó, vio claramente que podía venirle a las manos pues, como consecuencia de los largos y difíciles momentos de la sucesión de su hermano, en los que ahora no podemos entrar. Los comienzos del reinado de Isabel no fueron nada fáciles, comienzan con una guerra civil entre los partidarios de su propia persona, ya entonces casada con el que todavía no era rey de Aragón, era príncipe de Aragón, don Fernando, y los partidarios de la hija de Enrique IV, de Juana, la princesa Juana, apoyada por Portugal y por fuertes también núcleos de la nobleza castellana que preferían una solución, digamos, mucho más manejable para sus intereses que la que ya desde entonces se veía que podían representar Isabel y Fernando, los futuros reyes católicos. Entre 1475 y 1478-79 se desarrolla una guerra que en algunos momentos estuvo muy difícil para Isabel y para Fernando, pero que después, sobre todo de las batallas de Toro y de Albuera, se acaba decantando finalmente para las armas castellanas frente a las portuguesas y a favor de la candidatura de Isabel. Lo que sorprende es que para entonces una pareja tan joven como eran en ese momento todavía los futuros reyes católicos tuvieran un proyecto tan definido sobre qué querían hacer con el poder, Y la van a desplegar, pues, digamos, según los acontecimientos, pero de una manera metódica. En primer lugar, la pacificación del reino, saliendo de esta situación de grave crisis política, de descomposición del poder real, de desconocimiento muchas veces de los derechos elementales de la población, etc. Restauración del poder real que va unido a la restauración de la justicia. Los reyes católicos, especialmente Isabel, fueron personas celosísimas de la justicia. Ella misma impartía justicia un par de días en semana, impartía justicia directamente a aquellos súbditos que le quisiesen plantear sus problemas. Se conserva todavía, se sabe el sitio que
largas épocas que vivió la reina en el Alcázar de Sevilla, en el que salía para atender pues, los pleitos, naturalmente asesorada por personas conocedoras del derecho, pero para atender directamente los pleitos. Ella quería dar la imagen de que era una reina. Un rey medieval es ante todo, más que un guerrero, es ante todo, es un juez, es un juez. Y ella quería dar la imagen de que la dignidad de la monarquía estaba vinculada al mantenimiento de la justicia en todo el reino. En segundo lugar, y lo sabemos muy bien, su gran preocupación fue el de la unidad católica de la corona, no solamente de Castilla, que eran sus reinos patrimoniales, sino también a través del matrimonio con Fernando, también de la corona de Aragón. A partir de ese momento, y aunque de una manera todavía naturalmente muy imperfecta desde el punto de vista institucional, pues puede hablarse de que hay ya una unidad creada en torno a ellos y en torno a las personas reales entre las distintas coronas, entre los distintos reinos de España. Ellos comienzan a llamarse efectivamente reyes de España y así comienzan a ser llamados internacionalmente. Y hay que decir que con la protesta del rey de Portugal, que se consideraba tan rey de España como ellos, lo cual pues nos muestra hasta qué punto pues, había esa conciencia de que España era una realidad cultural que abarcaba el conjunto de la península, no solamente. Entonces, aunque los portugueses, al rey de Portugal no le gustaba aquello de rey de España, pero lo cierto es que ellos comienzan a ser conocidos en todas partes y utilizar el título de reyes de España. El ser reyes de España en aquella época significaba velar ante todo por la unidad católica de España. En ese sentido es como tenemos que interpretar las medidas que quizá hoy nos parecen más polémicas de su reinado, como son el establecimiento de la Inquisición y, en el año 1492, la expulsión de los judíos. El establecimiento de la Inquisición se hace precisamente después de que en Sevilla la reina y después el propio Fernando, que llegó más tarde, conocieran de forma directa hasta qué punto en las principales ciudades del reino y hasta qué punto en la propia ciudad de Sevilla se había convertido en un grave problema el cristojudaísmo y la herejía de ciertos grupos y de ciertas capas de la población, generalmente de procedencia conversa, es decir, de aquellos cristianos, llamados cristianos nuevos, que ellos mismos o sus antepasados en el último siglo, a lo largo del siglo XV, desde finales del siglo XIV, por muy distintos motivos, unas veces por presión y otras por convencimiento, se habían incorporado al cristianismo. Lo cierto es que quizá como consecuencia de ese estado perturbado de cosas, producto del reinado anterior de Enrique IV, se había ido produciendo un grave enfrentamiento también entre, por una parte, cristianos viejos, por otra, cristianos nuevos o conversos, en muchas ciudades del reino, y, por otra parte, también se había ido produciendo de manera oculta, pero patente para la opinión, pues el regreso a prácticas judaicas de muchos que se consideraban que aparecían como cristianos. Esto, que hoy pues, nos puede parecer a muchos, les puede parecer una cuestión menor, en la época era un crimen que no podía ser consentido. Yo en clases a veces pues, me gusta establecer el siguiente paralelismo para que hoy lo comprendamos. Imaginemos que el gobierno de los Estados Unidos llega a la conclusión de que en toda la administración norteamericana, en sus principales instituciones, en el Tribunal Supremo, en el Senado, en la Cámara de Representantes, hay una gran conspiración de origen nacionalsocialista y que está dispuesta a perturbar y a permutar, pues, digamos, lo que hubiese sido lo que es la Constitución americana y a cambiar radicalmente el sistema. Alguien piensa que, no quiero pensar en España, estamos hablando de un país ajeno, alguien piensa
que los presidentes norteamericanos, fueran quien fuera, no iban a reaccionar frente a eso. ¿Alguien piensa que el pueblo norteamericano, si llega a conocer eso, pues no iba a hacer nada frente a esa situación? Bueno, pues eso que nosotros lo vemos muy claro, pues en la época lo veían también muy claro. Un país cristiano que en el mantenimiento de ese estatus cifraba toda posibilidad de felicidad presente y futura y de proyección del país en todos los órdenes, no podía consentir que la herejía se convirtiera, pues, digamos, en algo normal, habitual, que pudiese expresarse sin más en las ciudades, en los pueblos de la nación. Y naturalmente frente a eso había que actuar. Esa es la mentalidad que lleva al establecimiento de la Inquisición, con todos sus frutos, que sabemos hasta qué punto, pues, en algunos casos fueron perniciosos, en otros discutibles, etc. La expulsión de los judíos al año 1492 es como consecuencia del convencimiento absoluto en la corte y en los propios reyes católicos, muy a pesar de sus convicciones iniciales y de sus sentimientos, de que mientras hubiese una población judía en España, sería imposible que no hubiera cristianos que acabaran judaizando y que acabaran... Entonces, ese es el motivo, digamos, principal de esa situación. Pero más allá de esa cuestión hay otra cuestión fundamental, más allá de la defensa de la unidad católica, que constituye, digamos, el núcleo del programa de los Reyes Católicos y especialmente de la Reina, que fue dar fin, acabar con el proyecto reconquistador. Esto es algo que todos los reyes habían intentado, sus antecesores, por lo menos desde principios del siglo XV, pero que solamente ella y su esposo estuvieron en condiciones de realizar, pues como consecuencia de esta unidad que establecen y como consecuencia también, pues, de este ordenamiento del que he hablado antes, esta consecución de la paz interna. Y en el momento en que eso lo han conseguido, inmediatamente después, pues, digamos, comienzan con los pasos que acabarán dando lugar a la última y definitiva Guerra de Granada entre 1481 y 1492. Una guerra de 10 años, una guerra durísima, una guerra que exigió de grandes esfuerzos de todo tipo, no solamente militares, económicos, sociales, también de un esfuerzo, podríamos decir, moral muy grande por parte de la reina, porque a lo largo de esos 10 años pasaron muchas cosas que hubieran invitado, pues, a suspender las hostilidades, que hubieran invitado, pues, a llegar a algunas treguas, a algunas paces. Pero ella tenía la firme convicción de que dentro de ese proyecto que ya hemos visto, que ya tenía de lo que debía ser España, pues no cabía ya el mantenimiento de un poder musulmán dentro de la península, y lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Se puede decir que literalmente no paró hasta que se produjo la definitiva conquista de Granada y la entrada en Granada de los Reyes el día 2 de enero de 1492. Como todos sabemos, Isabel y Fernando están enterrados en la Catedral de Granada. Eso es, ellos quisieron ser enterrados en la Catedral de Granada. Eso nos muestra hasta qué punto le dieron importancia a esa conquista por encima de otras cosas que hoy nos parecen mucho más importantes, incluso como puede ser el descubrimiento de América, que duda cabe, pues es la otra gran gesta de la que podríamos hablar, algo quizá tengamos tiempo de hablar en otro capítulo. Pero hay que decir que tanto para ellos como para el pueblo español entonces, como para las potencias europeas de la época, ese fue el gran logro, el que consiguió, además, en un momento en que acababa de producirse la conquista de Constantinopla, poco antes por el Imperio Turco, el que dio a España la imagen de gran potencia y de defensora de la cristiandad para toda Europa. Cambió definitivamente y durante mucho tiempo el estatus internacional de España y de la monarquía española como consecuencia de la conquista de Granada.